Hola, estamos en una nueva edición de Bote en Bote. Una edición especial, como las últimas que hemos venido realizando, y es que desde hace algún tiempo los seguidores del deporte, pero sobre todo la gente del baloncesto, nos hemos tenido que ir familiarizándonos con algunos conceptos al margen del deporte en sí, temas económicos, accionistas, seguridad, sociedades anónimas deportivas, junta de accionistas, consejos de administración y otros, bueno, pues con respecto al derecho deportivo, especialmente, y aquí, bueno, pues gracias a una ACB que parece empeñada, temporada tras temporada, de poner a prueba pues, nuestros conocimientos con respecto a todo lo que hace referencia a lo que son derechos o no derechos, en definitiva, bueno, porque casi o prácticamente todos los veranos estamos en vilo con lo que puede ocurrir con respecto al ACB. Por lo tanto, nada mejor que traer, bueno, pues a una persona que ha sido un auténtico profesional del baloncesto, pero que ahora es una persona absolutamente reconocida dentro del derecho deportivo. Miguel Juane, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y por atender, bueno, pues todo lo que son nuestras dudas con respecto a este nuevo escenario que se nos plantea este verano. Al revés, gracias a vosotros por la invitación a este Sanedrín, porque es un comité de sabios, por lo que veo y lo que he visto en la presentación, la gente que participa y hablar de baloncesto siempre es un placer para mí, la verdad. Encantado. Bueno, no puedo resistir porque, bueno, uno ya tiene sus años y se acuerda de los comienzos de Miguel Juane en el baloncesto, ¿no? Eh, bueno, o sea, en Santiago con el Obradoiro, después con Clesa, Forum, Baskonia, que creo que fue, bueno, pues al final, pero hay un momento que, Miguel, que no puedo resistirme de preguntar, y es tu salida del Clesa. Eres el primer jugador, al menos de baloncesto, yo creo que es el primer deportista profesional que se acoge al famoso Real Decreto 1006/85. Es decir, teniendo contrato en vigor, te acoges al Real Decreto para irte al Fórum. Yo no sé si en ese momento, insisto, siendo el primero, ya te podía el gusanillo del derecho que ya tenías en aquel momento, ¿no? Que estabas estudiando y de alguna manera pues te ha empujado esto, porque hay que decirle a los que no se acuerdan de aquellos que en aquel momento no era nada fácil ir en contra de los clubs y de la CB, es decir, primero ir en contra de Juan Fernández, ya había que tener un valor, ya era algo que de entrada imponía, pero para los que no lo sepan, recordamos que la CB en aquella época se manejaba muy mucho con el pacto de caballeros, es decir, el que iba en contra de la CB, el jugador que denunciaba por impagos o que tenía algún problema, se podía despedir de tener contratos en años siguientes en cualquier entidad de la CB. Sin embargo, Miguel, tú fuiste ya por todas, ¿no? Bueno, pues fue una cosa curiosa, tú lo estás diciendo muy bien. Yo hace más de 30 años de esto, fíjate cómo pasa el tiempo. A Juan lo admiro muchísimo y le tengo especial cariño. Ahora pues está delicado de salud, pero todos reconocemos que fue un pionero del baloncesto español. Fue presidente de la CB, uno de los fundadores con José Luis Rubio y con, no me sale ahora de Cacaolat, Granollers también, que eran tres, Novoa. Novoa, efectivamente. Pues fueron un poco los artífices. Ellos ficharon a Portela en su momento, fíjate de lo que estamos hablando. Y fueron unos visionarios, y Juan fue un visionario. Y Juan firmó conmigo el contrato y cuando lo firmaba me decía, esto no vale porque en la CB tenemos un sistema de contratación que esta cláusula, aunque la firmemos, no va a valer, pero yo te la firmo y si tú quieres, yo hice mi contrato adecuándolo justo a las disposiciones del Real Decreto 1006, este que regula la relación laboral especial de deportistas profesionales, ¿no? Del 85, que aún sigue en vigor tantos años después. Y fui el abanderado o la cabeza visible de un grupo de jugadores. Estaba Rafa Llofresa, José Montero con esa cláusula, pero me tocó a mí. Yo por circunstancias pues de todo tipo. Yo tenía un contrato de 3 años, había jugado 2, no había avanzado en la carrera de Derecho, se abría la posibilidad del fórum con que venía Sabonis y Omicius el primer año, de disputar la Copa de Korak.
pues era un cambio para mí importante y era crecer en el baloncesto y irme a una ciudad que tenía universidad y con una mejora económica, tampoco me engaño a nadie, que era un cúmulo de circunstancias que me invitaban a dar ese paso. Y la ABP, me integré en la directiva de la ABP, entonces pues yo era el pringadillo, porque eran, te digo nombres, Jiménez Cepi, Romay Villacampa, Arcega, José Luis Llorente. Bueno, pues vieron en mi causa, mi reivindicación, algo legítimo y algo defendible, no era otra cosa que defender la legalidad, y era ese pulso entre la ABP, que defendía lo que yo decía, que era que no se tuviese a lo que decía la ley, y ese pacto de caballeros del que hablas. Y hubo un presidente que tuvo no sé si la osadía o la valentía, el bueno y el pobre y el difunto de Gonzalo Gonzalo, del Foro de Valladolid, que pues le interesé, me quiso fichar, se lo planteé a Juan, me dijo que de ninguna manera, entonces me dijo, te garantizo que no volverás a jugar en la vida, lo cual a mí, aquello salí de su despacho aguantando el tipo, pero claro, con una tensión enorme, y al final acabé jugando, pero no exento de un verano complejísimo, complicadísimo. Yo creo que eso me pesó, analizándolo con el tiempo, ¿no? Porque sin querer es una presión tremenda para un jugador ser el abanderado, el adalid de una reivindicación colectiva, y la gente esperaba que venía detrás otro Petrovic, y nada más lejos, ¿no? Venía un jugador normalillo. Y entonces, bueno, pues aquello, aun teniendo la razón, a veces en la vida no sabes si mereció la pena o no. Yo lo hice en su momento convencido, encantado de vivir en una ciudad, ella y aquí un tertuliano de Valladolid, que es extraordinaria, Pucela, y de la que tengo un gran recuerdo, sobre todo de los compañeros con los que jugué. Y sí, la verdad es que fue una decisión, no sé si valiente, si alocada, pero que tomé queriendo lo que creía que era lo mejor para mí en aquel momento. Pero que tuvo después una repercusión tremenda en el deporte en general, pero sobre todo en el baloncesto, porque no solo fue que a partir de ahí todo el mundo se adaptara al Real Decreto, al 1006, sino que, tú lo decías ahora, el presidente del Fórum fue el primero en romper, bueno, pues aquel pacto de caballeros que había entre clubes. Recordemos, bueno, no sé si te acuerdas, por ejemplo, aquella normativa que había de que ningún club de ACB fichaba a los menores de 23 años para que pudieran seguir, es decir, no tenían la opción de cambiar de club porque no los fichaba nadie o los que... Entonces, bueno, romper aquel pacto de caballeros no solo sirvió para que el 1006 empezara a ejecutarse, sino también, bueno, pues para otras cosas. Yo me acuerdo de aquel momento entre los 23, quiero recordar que estaban siendo perjudicados por aquel pacto de caballeros, entre otros estaba Salvaguardia, si no recuerdo mal. O sea que, en definitiva, aquello abrió mucho, ¿no? El mundo laboral de los jugadores. Indudablemente, yo viví el derecho de retención también, lo había vivido antes, cuando me fui del Bosco de La Coruña al Obradoiro. Y ese derecho de retención que existía, que era así, no te podías ir a otro club, no sé, insisto, aquí surgiría el debate de que si merecen una especial protección las canteras o el derecho de libertad del jugador. Fijaos en Estados Unidos, allí el jugador no decide nada, lo traspasan al club que decide el club. Hombre, si no consiente no se va, pero bueno, eso es una cosa que es absolutamente business. Aquí surge siempre ese debate. ¿Quién hay que proteger a la cantera o no? ¿O hay que buscar el equilibrio entre la protección de la cantera y la libertad del jugador? ¿O hasta una edad que pertenezcas a un club? ¿O que haya derechos de formación que se abonen como pasa en el fútbol o en otros deportes? En fin, yo creo que es un debate interminable y que en aquel caso pues despertó, sí que es verdad, una situación y puso sobre el tapete una situación compleja y fue un pulso a la ACB que yo creo que fue el gran pulso. Yo recuerdo hasta un titular de Gigantes que ponía Juane, el cisma del básquet español. Pues igual fui el cisma sin pretenderlo y sin quererlo, pero adquirí un protagonismo que me hubiese gustado que fuese más por aspectos deportivos que no por este tema extradeportivo o judicial, ¿no? O jurídico. Bueno, el caso es que eso fue la avanzadilla de lo que vendría después, porque después, bueno, al dedicarte al derecho deportivo, ahí ya has llegado a todo, incluso está en el mundo del fútbol, lo recordábamos antes de empezar el programa, ¿no? Tu paso por el Atlético de Madrid. Pero bueno, volviendo al baloncesto, has sido director general del Obradoiro, has llevado Sí. el caso de Lourense contra la ACB, que por cierto sacaste adelante. Incluso has estado ahí en un momento determinado en una terna de 3 nombres como posible presidente de la propia ACB. Es decir, conoces, bueno, pues el entresijo de esto,
desde todos los puntos de vista. Y entonces, bueno, pues ya entramos con el resto de los compañeros a matar, luego iremos poco a poco, pero la primera pregunta ya está clara. ¿Cómo ves tú la situación de este año? O sea, estamos acostumbrados que cada verano el ACB pues nos premie con esperas de lo que sea, ¿no? Que si la auditoría, que si antes el canon, que si lo que sea. Bueno, este año parece que no están dispuestos a aceptar 20 equipos de la próxima temporada. Ellos no han determinado descensos en la Liga ACB. La federación sí ha marcado 2 ascensos. Hay ese convenio con el Consejo Superior de Deportes. En definitiva, Miguel, ¿qué esperas que ocurra con Valladolid y con Guipúzcoa? Pues sería hacer conjeturas, saber o decir qué puede pasar. Sí que hay algo que yo creo que todos percibimos, y es que el ACB tiene una especial pretensión en hacer prevalecer su propia regulación, su autorregulación. Y insiste en que es una organización privada, que es cierto, la naturaleza jurídico es privada como lo es la de una federación, pero a veces olvida, creo yo, que ejerce una función pública delegada, que es lo que ejercen las federaciones, pero en este caso por el convenio que tiene suscrito con la Federación Española de Baloncesto, puede organizar la liga profesional de nuestro país. Y yo creo que es el debate permanente desde hace ya muchos años en la ACB, que lo ha superado, por ejemplo, la Euroliga. La Euroliga, con una persona criada bajo el paraguas de ACB, como es Bertomeu, pues constituye una liga privada a nivel internacional que ha adquirido un protagonismo con el paso del tiempo, y esa yo creo que era en su momento la aspiración de la ACB, y nunca se atrevió a dar ese salto o a dar ese paso, de hacerse una liga estrictamente privada, porque conlleva muchos problemas de desvincularse a lo mejor hasta de ayudas o subvenciones públicas, de ayuda o dependencia de una federación, como es la española, con el peso que eso tiene. Entonces la ACB, en ese ansia de autorregularse, de ser privada, yo creo que choca muchas veces y surgen los conflictos cuando suceden estas cuestiones que son de carácter público. Y en este caso tiene suscrito ese convenio que decía antes con la federación, por una parte, como tiene suscrito un convenio con el Consejo Superior de Deportes para resolver los litigios que surjan, en este caso, como aventuramos todos que puede pasar con la federación. Bueno, y en este pulso de poderes es donde se está moviendo ahora tristemente un poco el baloncesto, porque nombraba antes a la Euroliga, pero está la Euroliga por una parte, está la CB por otra parte y está el ámbito federativo FIBA y FED por otra parte. Y no caminan de la mano, sino que caminan en ese pulso de intentar cada vez captar pues, mejores patrocinadores, más atención del público, y en ese pulso yo creo que sale perjudicado el baloncesto. En este caso, la ACB, ¿qué se intuye que va a hacer? Pues probablemente decir que no quiere una liga de 20 porque en sus estatutos recoge que las decisiones la pueden bloquear, el voto no es una mayoría cualificada, no es una mayoría simple, digo que es una mayoría cualificada. Pues 6 votos de la ACB pueden bloquear cualquier decisión. Entonces, es muy difícil a veces de avanzar o tomar decisiones ahí. Y lo pueden hacer los pequeños, que no hay que nombrarlos, y lo pueden hacer también los grandes. Y los grandes siempre están con la amenaza de que, en caso de que se tense mucho la cuerda, abandonarían la ACB. Cosa que yo creo que también sería difícil. Pero eso es otro debate, o si queréis entramos más adelante. Pero yo lo que va a hacer este verano creo que es mantener su postura de que no quieren que sea una ACB de 20. Y el convenio firmado donde se establecen, bueno, que la federación tiene derecho a 2 ascensos, a designar a 2 candidatos al ascenso. Claro, ahí parece que la única defensa que pueda tener la CB a lo mejor es el hecho de que no ha terminado la liga. ¿Crees que eso es a lo que se van a agarrar o? Es un argumento. También es verdad, y hay ejemplos, de que la ACB, con resoluciones expresas del Consejo Superior de Deportes, ha dicho que no las respetamos y que las discutan en un tribunal o en un juzgado. Bueno, pues es una manera de proceder. No os digo que sea buena, que sea mala, pues los abogados probablemente, si no hubiese litigios, no viviríamos, pero hasta la ACB competencia le multó en su momento, hace 3 años, con 400.000 euros porque el canon vulneraba la Comisión Nacional
de los mercados y la competencia, dijo que vulneraba la libre competencia y prohibía casi prácticamente el acceso a clubes de categoría inferior. Pues también les dio igual, hasta que hubo una sanción, una multa, y también lo recurrieron a los tribunales. Que yo sepa, de momento no hay sentencia, pero quiero decirte que es una postura, bueno, pues de decir, nosotros tenemos una decisión, tenemos unas directrices y con esas vamos hasta el final. Bueno, y este es un poco un planteamiento, no sé si contra el mundo, si es el que tiene que ser, si es el que debería de imperar, pero desde luego es un poco el comportamiento que viene manteniendo en los últimos años, ¿no? De cierta, entre comillas, beligerancia, de lo que decía al principio, mantener un criterio propio de autorregulación y de imponer su propia normativa o las decisiones que se adopten en el seno de la CB. Bueno, compañeros, ya tenéis los micrófonos abiertos. El que quiera puede preguntar. Me imagino que tanto Rubén como Xavi, es decir, Valladolid o Nosti, pues a lo mejor sois ahora mismo los más interesados, ¿no? En saber algo. Sí, bueno, yo quería preguntar, en caso de que la ACB se cierre, en caso de no haya descensos, si el Consejo Superior de Deportes le pueda decir lo contrario, ¿por qué no hay descensos si se juega la fase final de la ACB, ¿no? Entonces ahí también hay una contradicción por parte de la ACB. A ver si de ahí el Consejo Superior de Deportes también, si dice que la ACB no hay ascensos porque no se ha terminado la liga, entonces las condiciones de supuestamente lo que está firmado no se cumple, pero por otra parte también está la ACB que contradice un poco lo que él hace, ¿no? Bueno, yo creo que tu reflexión coincide con la mía. La ACB, hay clubes y los pulsos de poderes y, en fin, no quiero ser imprudente porque igual me meto en un jardín que no debería. Pero sí que hay clubes que tienen una especial relevancia y capacidad de decisión dentro de la ACB y han conseguido que se acabe la ACB paradójicamente. Hay 6 clubes que ya han acabado antes de comenzar el estado de alarma, en el mes de febrero-marzo. Y otros 12 van a jugar por el título. ¿Por qué esos 6 no juegan otro playoff? ¿O por qué no juegan algo? Pues es algo que tiene que preguntarse la gente. Tú apuntas a que es una decisión extraña y contraria a lo que todo el mundo espera, que es que haya 2 descensos y haya 2 ascensos. Bueno, pues han acordado, y hay muchos clubes que están encantados con esa decisión, que esos 2 descensos no se vayan a producir, y entonces los 2 ascensos yo veo difícil también que se produzcan. Y vuelvo a repetir, no sería la primera vez, y hablo en primera persona, porque llevé el caso de Lorense, que el CSD resuelva y obligue a la ACB a una cosa y la ACB diga en la asamblea que no la acata. Y entonces obliga a los clubes o a quien no cumple con esa decisión de una autoridad administrativa a acudir a los tribunales. Bueno, pues esto, los tribunales están llenos de casos y de casuística de gente que no respeta la legalidad o la normativa. Bueno, pues la ACB muchas veces adquiere esa postura de fuerza y parece que históricamente le ha dado buen resultado. Antes de que, me imagino que ahora iba Rubén, ya que hablas de incoherencia, Xavi, ahí tenemos el caso de los Estudiantes. Libra de descenso, creo que por tercera vez, no quiere ascensos desde la LEP, pero sin embargo su equipo femenino sí asciende a Liga Femenina porque terminó la temporada, cuando acabó la temporada en la Liga Femenina 2 iban de primeros. Es decir, mayor beneficio de la situación como el que Estudiantes no se ha podido sacar, pero más incoherencia tampoco. Y renovando patrocinio, ¿eh? Bueno, ya lo creo, por años, además. Rubén, cuando quieras. No, digo, el Valladolid no tiene pensado llevar esto a los tribunales, pero en el caso de que lo hiciera, ¿qué pasos debería seguir y cuánto tiempo tardaría en dar una resolución positiva o negativa a su Contratar a Miguel, ascenso? ya te lo digo de entrada. No, hombre, no, Eso será para empezar. Valladolid tiene una gran virtud, que tiene a Mike Hansen de presidente, al que tengo en gran estima, y los hechos corroboran que ha hecho una gestión fantástica. Yo he de decir que me hice socio de las Ardillas, por cariño me llamó Mike, y soy socio del Valladolid, bueno, en fin, por vínculos con esa ciudad, y Mike es un tío muy listo, y él ha dicho públicamente que no quiere judicializar, porque también yo creo
que subir a ACB implica un desembolso económico tremendo y yo creo que hay que prepararlo con tiempo. Pero los pasos a seguir, no tiene duda, habría que esperar a la resolución del ACB cuando diga que si permite o no el ascenso del Valladolid y del Guipúzcoa, y si no les permite ascender, habría que recurrir en vía administrativa ante el propio Consejo Superior de Deportes, porque el Tribunal Administrativo del Deporte solo conoce materias de ámbito electoral y cuestiones disciplinario-deportivas. Y esta no es una cuestión disciplinario-deportiva. Es una función pública de una federación atribuida por convenio a una liga privada y, por lo tanto, sería competente en vía administrativa al Consejo Superior de Deportes. Yo lo que haría, en el caso del Valladolid o de Guipúzcoa, si recurriese, es pedir como medida cautelar la suspensión de esa decisión y que se obligue a la ACB a respetar lo que ha acordado la Federación Española en su caso y el propio Consejo Superior de Deportes si ratifica ese acuerdo y pedir la ejecución en ese caso de ese acuerdo y que ordene a la ACB o a un juzgado o tribunal que ordene a la ACB a inscribir a esos equipos y que los tengan en cuenta para la competición de la temporada 2021. Y después pleitear y argumentar el por qué crees que tienes que derecho a jugar, que has cumplido los requisitos, ver si los ha cumplido o no, y este es el cauce procesal que habría que seguir. Yo no sé si cumplirían con la transformación. Sabes que cuando un club debuta en una liga profesional, tiene un año para la transformación en SAD, no tiene que ser inmediato, y podría cumplirlo a lo largo de la temporada 2021. Entonces ese requisito lo podría cubrir, el presupuesto mínimo me imagino que lo podría cubrir, la auditoría la pasaría, entiendo, porque Mike ha sido muy cauteloso en la gestión, vamos, pondría la mano, no pondría la mano porque no lo sé el día a día, pero sé que es un hombre muy prudente y yo creo que cumpliría los requisitos. Pero dicho esto, veremos a ver qué pasa en el tiempo y ojalá me equivoque, porque además son dos equipos que tienen una trayectoria, yo creo que contrastada, tanto Guipúzcoa como Valladolid, y yo por cariño a Valladolid me encantaría que jueguesen en la ACB, la verdad. Bueno, yo viendo las resoluciones que ha tomado la Federación en estas últimas fechas, todas las he visto con mucho peso jurídico, con algunas de 6, 7 folios, basadas haciendo menciones a diferentes resoluciones de CSD y demás, y da la sensación de que se prepara como para un ambiente prejudicial para intentar hacer como más robusto ese nombramiento de estos dos equipos para estar en ACB, ¿no? Y lo que no sé yo al final es ese equilibrio de poderes cómo va a quedar. Si el CSD va a tener esa importancia que sale también del caso Ourense que vimos, o el peso del convenio ACB-FEB realmente, si eso tiene un peso importante ante esas resoluciones de la Asamblea de la ACB que unilateralmente pueden ir vetando las cosas. Y también me queda la duda de si a nivel auditorías puede ser por donde la ACB también apriete tuercas ahí para intentar evitar su problema que suponen estos dos ascensos. Pues mira, hubo una reciente sentencia a raíz del caso de Ourense este año, de febrero del 2020, el Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que decía que el CSD puede entrar a conocer sobre estas cuestiones, si son válidas o no, la auditoría, etcétera y tal. O sea, el CSD tiene unas atribuciones, es una administración pública, la más alta instancia en el ámbito jurídico deportivo y deportivo de nuestro país. Bueno, pues vuelvo a repetir, aún así, aún habiendo una resolución expresa de la ACB y como tú dices muy bien, que están muy motivadas todos los dictámenes y las resoluciones que puede hacer la federación, etcétera y tal, luego hay una aplicación en la práctica. Y la aplicación en la práctica es cuando surgen los conflictos. Y con toda la fuerza y los razonamientos que puede tener la Federación Española, cuando son las ventanas de la FIBA, no van los jugadores de los equipos grandes que juegan en Euroliga y puede peligrar la clasificación de España. Hombre, tenemos un equipazo y no ha peligrado, perdieron solo un partido y después lo han hecho muy bien y le han hecho una réplica de la medalla a cada uno de los jugadores. Pero ha imperado el criterio de los equipos importantes que no quieren saturar a sus jugadores, que también se entiende, y en las ventanas que ha impuesto FIBA en ese pulso que tiene con Euroliga, pues los jugadores de la ACB no han participado y la federación, pues el seleccionado nacional ha dicho que fenomenal porque así foguea pues a jóvenes o a gente que le da oportunidades y es un tío muy inteligente y lo ha dicho muy bien y ha hecho muy bien en defender esa posición, pero ha imperado esa postura. ¿Cuál es el interés máximo ahí? El de la selección, el de la ACB.
el de la Euroliga, el de los equipos de ACB que están en Euroliga, el de FIBA. Bueno, pues es ese pulso de poderes que quién iba a pensar que, por ejemplo, qué dimensión adquiriría la Euroliga. Pues parecía impensable. La Euroliga, fijaros cómo se creó, con 11 equipos que se han reservado plaza para jugar siempre, al margen del resultado deportivo. 4 de ellos españoles, que pensaban que iban a ganar la Liga siempre. O Madrid, Barça, Tau o Málaga. Y de repente va un año y la gana el Valencia, hace 2 o 3. Y entonces tienen que inventar en la Euroliga un quiebro torero para admitir a una quinta plaza y decir que España, excepcionalmente, podrán jugar 5 equipos españoles cuando decían que no. Pero esos 11 equipos que crearon, se han reservado ese voto especial, deciden todo lo que pasa en la Euroliga. Si se amplía, si no se amplía, cómo se juega, son los que deciden si se acabó ya, como este año decidieron que se acabó, porque sí jugar en territorio nacional parece sencillo y que haya una sede, pero los viajes internacionales, aquí hace un mes o 15 días hablaba del veto de 15 días de cuarentena para los que venían de fuera, pues era difícil ver o visualizar que se tiene que finalizase la Euroliga. Pero insisto, es una liga privada que se autorregula y que le importa un bledo hasta la NBA, si me apuras. Y se autorregula, no digo que sea bueno o malo, es un sistema, es business, negocio, no se preocupan de las canteras, no se preocupan del deporte de formación, el baloncesto de formación o el femenino, es la Euroliga, se preocupan de ellos mismos. Y en ese sentido, bueno, pues es un ejemplo, es un modelo, no digo ni que sea el que hay que hacer o el que no, la NBA es el ejemplo más claro de liga privada y de autorregulación. Y hasta tienen sus propias reglas distintas al baloncesto FIBA. Bueno, pues ese pulso de poderes, la NBA antes mandaba y no mandaban a los jugadores a los Juegos Olímpicos, pues desde el 92, desde el Dream Team, ya están en los Juegos Olímpicos porque querían ir los jugadores NBA. Fernando Martín, que fue para todos nuestro admirado y difunto y pobre Fernando Martín, que fue el pionero, pues nadie pensaba en este baloncesto actual NBA con tantos europeos jugando allí, ¿no? Bueno, pues todo esto es la evolución del baloncesto. ¿En qué sentido tiene que ir? Pues hay principios que yo creo que hay que observar y respetar, de solidaridad, de que importe el deporte femenino y el deporte de base, pero pregúntale a lo mejor a un presidente de un equipo ACB importante cuántos jugadores han salido de su cantera. Y no quiero decir nombres, pues seguramente le importará muy poco o le dará más igual. Bueno, pues todos estos pulsos, todos estos intereses entran en juego cuando se habla de deporte profesional y de deporte aficionado o amateur. Se estaba trabajando en una ley del deporte, pero hubo esta moción de censura, se paralizó, pero está ahí un borrador de una ley del deporte profesional. Decía antes que el Real Decreto que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales es del año 85, de hace 35 años, y sigue en vigor. La ley del deporte español es del año 90, que preveía un sistema de sociedades anónimas deportivas. Ese sistema de sociedades anónimas deportivas quebró ya en su origen con el decreto del año 92, que obliga a todos los clubes, exige que todos los clubes que participen en ligas profesionales se transformen en SAD, y de repente, como había políticamente un gobierno de coalición en el que dos partidos nacionalistas tenían un peso muy grande, como eran PNV y Convergencia y Unión en Cataluña, pues a decir, oye, el Bilbao o el Barça no pasan por ese filtro de convertirse o transformarse en sociedades anónimas deportivas, porque el Barça es más que un club y el Bilbao no ficha jugadores de fuera de nuestra comunidad. Y bueno, en fin, y sin más valoraciones. Bueno, pues ya nace ese modelo viciado. A juego revuelto, el Real Madrid levanta la mano y dice, oye, yo tampoco, si al Barça no lo vais a hacer transformarse en SAD, a mí tampoco, yo sigo siendo club. Entonces, inventan una fórmula para ver cómo pueden que estos equipos no se transformen en SAD. Y de repente dicen, oye, pues los que en los últimos 3 años tienen un patrimonio neto positivo, no tienen la obligación de transformarse en SAD. Y a juego revuelto saltan los Asuna por el medio y se les cuela. Entonces, 4 de repente no siguen el modelo del resto de los que contra los que compiten. Y lo estamos viendo en el baloncesto. Los 2 equipos con más laureados son los que pertenecen a un club de fútbol. En la estructura, en el presupuesto global de un club, pues puede haber una sección deficitaria y no pasa nada, porque históricamente tienen un peso, una trayectoria que a veces pesa más, como pesó en el año 90 esa ley ya obsoleta y ese sistema ya obsoleto, el que esos clubes no tuviesen que transformarse en SAD. Se exigieron unos avales a esas directivas para pedirles ese plus de compromiso. Pues los avales se reventaron también en el año 95, cuando Celta y Sevilla se olvidan de presentar esos avales y les dicen, ustedes se quedan fuera de la competición en fútbol.
Y llega el gobierno, levanta el teléfono, pues eran de signos políticos distintos. En Andalucía presidía un presidente socialista y en Galicia uno del PP. Y levantan el teléfono y dicen, oye, ¿cómo me vas a dejar a mi Celtiña sin estar en primera división? Desde Sevilla llaman y dicen lo mismo. Pues se hizo aquella liga de 22, que recordaréis, para solventar ese problema porque no se habían cumplido los avales. ¿Qué pasó? Pues que se olvidó el rigor. Se dijo, oye, mira, pues ya si no hay que transformarse en SAD, si no es obligatorio presentar los avales, pues oye, nadie cumplimos las obligaciones. Entonces, todos estos temas, aunque parezcan un poco absurdos, y perdonar que me extiendo igual de más, pues es un poco lo que sostiene a veces el derecho deportivo, ¿no? Que dices tú, ¿qué hay detrás del derecho deportivo? Pues hay realidades como esta que estamos hablando, algo que tú en tu reflexión, y vuelvo a tu pregunta, decías, ¿qué fundamentado está el dictamen que emite la Federación de Baloncesto? Pues emitirá uno, la de la ACB, que también nos parecerá muy razonable, y será un juez el que tendrá que dirimir quién tiene razón en este caso. Y yo no me aventuro, creo que quién tiene la razón y cuál es el convenio que se han suscrito y quién tiene qué obligaciones deben de cumplir. Pero insisto, lo decidirá probablemente un juez. Y perdón, joder, que me extiendo demasiado. Yo quería hacerte dos preguntas, Miguel. Una es, yo creo que todos reconocemos que la ACB es una liga de 2, 3, incluso 4 velocidades a nivel deportivo y económico. O sea, hay mundos muy dispares, ¿no? Entiendo que los equipos de Euroliga quieran una liga de cuantos menos partidos mejor, porque tienen otros objetivos y le parece una pérdida de tiempo. ¿A qué crees que se debe ese interés en mantenerse siempre los mismos con auditorías terribles para el que quiere entrar y mirar para otro lado para los que ya son socios o llevan tiempo? O sea, porque la sensación que da es, el ingreso es dificilísimo y para que te vayas tienes que hacerlo muy mal. Hay equipos endeudados, en ley concursal y situaciones de este estilo que se mantienen. ¿A qué crees que se debe? Mira, se debe a que hay pulsos dentro de la ACB, también hay pulsos, y los pequeños son un sector y los Euroligas son otro sector. Pero es cierto que hay una amenaza de los de Euroliga, nos vamos. Pero pensad esto, es una reflexión que seguramente os habréis hecho. Si juegas solo la Euroliga, a tu afición le ofreces una sola competición y te juegas todo a una carta, solo a un título. Si juegas la competición nacional, tienes otros 2 títulos que puedes ganar también en esa misma temporada. Si te sale mal la Euroliga y te quedas fuera del playoff, imaginaros un club de Euroliga español. ¿Qué le queda? Sin embargo, puede ganar la Copa del Rey o puede ganar la Liga, además de la Euroliga. Y participa en 3 competiciones, para lo cual, para sus aficionados, es un tema muy importante. Y en los últimos años, si repasamos, con la excepción de Valencia, pues han ganado la Liga esos 4 que mencionaba yo al principio. Entonces, a esos grandes, aunque amenacen con que se quieren ir a la Euroliga, les interesa también mantenerse en la Liga Nacional por afición, por historia, por palmarés. Es un tema, me parece obvio. Y a los pequeños, pues, ¿qué os puedo decir? Preguntarle a Tito, al bueno de Tito Díaz, la diferencia de ingresos que puede tener en ACB o que tiene en la Leboro, la diferencia de derechos de televisión, la diferencia de patrocinadores cuando vas a visitarlos y les pides que vas a salir en una televisión de ámbito nacional o que te van a televisar un día un partido y en un canal digital. En fin, es tanta la diferencia que es lógico, es comprensible que quieran quedarse en ACB, aunque estén en una situación muy precaria económicamente, porque si se van abajo, se van al pozo y probablemente pudiesen desaparecer. Sí, pero perdón, Fijaros yo el ejemplo. me refiero que, imagínate, un Baskonia, un Barcelona, un Málaga, un Madrid, realmente da la sensación de que le da igual si está Fuenlabrada o está Valladolid, ¿no? Y ves que Bueno, en principio les da igual, pero esto es como en política. Que tú tienes después, para conseguir ciertos compromisos, pactos, ayudas, repartos televisivos, etcétera, y para que te favorezcan, pues también hay pactos que entiende todo el mundo, nadie le escapa. Y lo mismo que pasa en política, que a veces pactas con un partido de una ideología y a veces pactas con otra. Y no es mejor ni peor, son circunstancias y todos lo aceptamos y todos entendemos este sistema. Y hablo, ya me meto en otro berenjenal, pero a veces el que critica que ha pactado con un nacionalista lo ha hecho en la legislatura anterior, o hace 2, o el que ha pactado con un partido que se acerca más a una ideología, pues en fin, estamos viendo en esta cuarentena lo que ha pasado. Ha habido pactos de lo más dispar, con un partido de centro derecha, con un partido nacionalista de derecha, con un partido de izquierda, de extrema izquierda. En fin, pues todo eso pasa también en el ámbito del baloncesto y al final las relaciones personales, las relaciones incluso de
intereses comunes o compartidos. Pues oye, que haya 4 equipos en Madrid son menos viajes para un equipo importante de Madrid. Y si está Fuenlabrada, Estudiantes, y si hubiese alguno más, pues mejor, por ejemplo, para desplazamientos. Para compromisos televisivos, para muchas cosas. Hay pactos, hay compromisos que trascienden a todo lo que nosotros podemos imaginar y que muchos los desconocemos, claro. Y la segunda es, hemos visto que sonó tu nombre en un momento como un potencial presidente de la ACB. Y lo que transmites tú es una persona con formación, con conocimientos. ¿No va un poco en contra la imagen, no sé si la palabra es pseudo-mafiosa de la ACB, con poner a alguien que conozca la ley y pueda cumplirla? Pues por eso a lo mejor no salí yo elegido. Es una broma, ¿eh? Es una broma. No. Yo me presenté con mucha ilusión, me apetecía mucho porque me encanta la gestión deportiva y lo jurídico deportivo y me encuentro cómodo en este mundo. Yo mido 2 metros, me tuve que hacer una toga para ir a los juzgados. Y sin embargo, cuando me cruzo con baloncestistas estoy feliz, es mi hábitat natural. Y dejé de jugar llevo 26 años de abogado. Pero todavía llevo un balón en el coche y me siento jugador. Y todos los que habéis jugado, pues pasará lo mismo. Y los que habéis entrenado, os sentiréis entrenadores. Y esto es algo que nos moriremos así. Bueno, pues yo participé de ese proceso con la mayor ilusión. Me recorrí toda España, visité a todos los clubes y a todos los presidentes, les expuse mi programa, tuve la oportunidad de hacerlo ante la asamblea de la ACB, les hablaba de una modernización de la ACB, les hablaba incluso de cuestiones, bueno, en fin, de eSports, de distintos ámbitos, de temas que yo creo que es el futuro, por donde puede pasar, pero al final no salí elegido y respeto además la decisión y la persona que está ahora pues merece todo mi respeto y consideración y es un hombre con un bagaje y una trayectoria en el baloncesto español, yo creo que es reconocidísimo. Antonio Martín es un hombre muy, muy apreciado. Yo creo que podía aportar muchas cosas, indudablemente, pero bueno, pues no salí, no pasa nada y fue una experiencia muy bonita participar de eso y al final tampoco supimos muy bien, recuerdo con Imbroda cuando estuvimos allí reunidos aquella mañana que detuvieron además a Francisco Martín ese mismo día, fue todo como una casa rocambolesca, pues hablábamos y reflexionábamos, decíamos, no entendíamos muy bien todo este proceso, al final se suspendió, se anuló, por decirlo de alguna manera, y luego apareció una decisión que yo creo que fue muy inteligente por parte de la ACB, que es decir que se eligió a un presidente por unanimidad. Yo allí les invité a que lo hiciesen así y creo que era lo más razonable y eso evitó fisuras. Yo creo que Antonio Martín, pues a su manera, seguro que lo está haciendo muy bien. ¿Me permitís? Paco, voy a hablar un poquito de lo que has comentado antes de Estudiantes. Tuve la oportunidad de entrevistar a Willy Villar hace cosa de un mes durante el confinamiento y una de las razones que me argumentó, porque yo le dije, bueno, eres uno de los grandes beneficiados, el Estudiantes, de este nuevo formato que se plantea y porque la liga se acaba, no hay descensos y evidentemente vosotros lo teníais muy complicado, o al menos al modo de ver de todos, ¿no? Y bueno, Willy me contestó una cosa y me dijo que seguramente los 6 equipos implicados estaban todos de acuerdo, tanto los que estaban más arriba como ellos que estaban muy hundidos, ¿no? Y es que en los últimos años, en las últimas 10 jornadas, ha habido cambios muy importantes en la clasificación. Por eso ellos se basaban un poquito en esto, era el argumentario que utilizaban, ¿no? Que en las últimas 10 jornadas, como decía también Luis Aragonés, en las últimas 10 jornadas las cosas cambian mucho, ¿no? Hay equipos que estaban casi salvados, casi terminan descendiendo o descienden, y al revés, equipos que están hundidos pues terminan salvándose, ¿no? Yo os lo quería comentar porque ese es un poquito el argumento. Estoy de acuerdo contigo, evidentemente, no puedes pedir una cosa y la contraria dependiendo de si te conviene en cada categoría, pero bueno, ese es un poquito el argumentario de esos 6 equipos que no van a competir, que evidentemente yo estoy de acuerdo con Miguel, podrían haber hecho una fase final de descenso, porque al final, aunque les falten jugadores, por ejemplo, el Casademont Zaragoza le faltan 3 jugadores para la fase, creo que es uno de los grandes perjudicados para jugar esta fase que van a jugar de 12 equipos. Quería preguntarle a Miguel, por ejemplo, si el Consejo Superior de Deportes obliga a que la liga sea de 20, además puede obligar también o puede proponer también un tipo de competición como el que propone en este caso Valladolid, uno de los formatos que propone, que son 2 grupos de 10, de esta manera incluso se reducen las jornadas para así poder ayudar a los equipos. Es como un argumentario que está utilizando, o se lo dimos en Radio Estadio a los directores deportivos de Guipúzcoa
y de Valladolid. Me gustaría saber si el Consejo Superior puede proponerlo él o si no, simplemente decir, no, tiene que haber 20 y ya os arreglaréis. Pues hombre, obligarlo, yo creo que no puede obligarlo a establecer un sistema de competición. Puede obligar a que sean 20. Puede decir, oiga, ustedes tienen que aceptar a estos dos equipos porque estaba así estipulado, y si ustedes no quieren descender a nadie porque lo han decidido en su asamblea, pues no lo desciendan, pero el derecho de los dos ascendidos, por supuesto que debe de imperar. Y yo creo que el CSD, si al final tiene que resolver él, va a decir que tienen que jugar, si lo reclaman con firmeza Guipúzcoa y Valladolid y cumplen los requisitos exigidos, que yo entiendo que los cumplirán. Eso sí que puede obligarlo el CSD. ¿A establecer un sistema de competición? Yo te diría que no. Y hemos visto hace muy poco el pulso entre fútbol, y sí, tenemos que irnos siempre a ese ejemplo, pero lo tenemos muy cercano, entre la Federación de Fútbol y la propia Liga de Fútbol Profesional, con lo de jugar en los lunes, con lo de que querían llevar un partido a Miami, luego a Arabia Saudí, con el que la Liga hizo una fase final de la Supercopa en un país también, no sé, me acuerdo cuál era, Abu Dhabi, o en un país de estos porque le pagaban un montón de dinero. El sistema de competición es un tema que tienen que coordinar entre la Federación y la ACB. Y la ACB, en ese sistema, en ese convenio que tiene suscrito con la Federación, autorregula su sistema de competición. Si se juegan playoffs, cuántas fases se juegan, ellos organizarían la competición. En lo de 20, te contesto, sí, podría imponerlo la ACB, es decir, 20. Ustedes admitan a estos dos, esto lo puede, creo que va a ir por ahí, pero cómo tienen que jugar luego, entiendo que no. Y eso sería un tema que decidirían en ACB. No sé si los dos clubes, si los dos grupos, yo recuerdo jugué y además quedamos un año campeones se llamaba la A1 y la A2 con el Fórum de Valladolid, hace ya muchos años, pero todos los pequeños quieren jugar contra los grandes. Y esto es algo que por eso quieren que se juegue por lo menos una vez en la temporada contra el Real Madrid y contra Barça, contra Tau, porque quieren jugar contra los grandes. Pero yo dos grupos, como ha propuesto ahora Valladolid, lo veo complicado. Insisto, porque tendrían que repartirse los grandes en cada uno en un equipo, en uno de los grupos, pero a lo mejor como solución pues podrían plantearla. Pero lo veo, insisto, difícil de esa forma. Inicio de la ACB, la 1 y la... se llamaba grupo par o impar, no A1 y A2, y era los pares de la temporada anterior y los impares en el otro grupo, ¿no? Digamos que de esa manera sí igualarías por lo menos el potencial de los dos grupos, ¿no? En teoría. Luego, la parte que dices tú, aquel sistema de competición, creo que era con 24 equipos, bueno, que había que llevar un auténtico curso había los play-out de descenso, en los play-out había equipos que no querían ganar, porque si te metías en la parte de arriba al año siguiente jugabas 2 veces con los grandes y solo una vez con los de abajo, y sin embargo si quedabas de la mitad para abajo jugabas 2 veces con los de abajo y solo una vez con los de arriba. Entonces, de cara al año siguiente, el jugar el playoff de descenso, que de aquella lo jugaban 8, lo tenías casi hecho si te ibas para el grupo de arriba. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, un Brogan Manresa, que los dos equipos, bueno, pues no querían ganar porque el que ganaba se metía en la parte de arriba, lo que le condenaba ya al año siguiente, ¿no? Bueno, te quiero decir, no parece tan complicado, ¿no? El hecho de que pueda haber esos dos grupos, no por potencial, sino dividiéndolos más o menos, bueno, pues por lo que, por ejemplo, por la clasificación de este año. Fórmulas hay, Paco. Mira a Israel. El Maccabi tiene un equipo para la Liga Doméstica y tiene un equipo para la Euroliga. Yo tengo muchísima amistad, bueno, en fin, con Pablo Lasso, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Y claro, el hombre lo entiendes cuando dice, caramba, es que estamos subidos a un avión todo el día y jugando partidos todos los días. Bueno, pues el Madrid ha hecho una plantilla más amplia y lo estáis viendo que rota cada fin de semana. Pues no convoca a Tompkins o al Carroll o al que no sé qué, porque rota jugadores porque no pueden estar en todas las competiciones. Fórmulas hay. Y los equipos grandes tienen todavía más medios para hacerlas. El que haya todavía más partidos, yo eso sí que no lo veo, porque es que no tiene encaje, ya no hay fechas. Ya con las ventanas cuesta encuadrarlas y la Euroliga no lo respeta en muchas ocasiones las ventanas y juegan igualmente. Pues imagínate meter todavía más partidos. Yo eso francamente no lo veo y no creo que lo vayan a aceptar
los grandes. Y como bloquean, como os decía antes, por los estatutos de ACB, con 5 o 6 votos bloqueas un acuerdo, pues es fácil ponerse de acuerdo 5 o 6 equipos para no hacer una liga con 2 fases, con una vuelta, luego playoffs, porque ya vemos lo que está pasando, que empiezan en octubre y están acabando en el mes de junio, y eso es insostenible. Y fíjate, porque no hemos sacado el tema, pero todo esto también entra en choque con la situación actual, que en el fondo tampoco sabemos después de verano en qué situación se va a encontrar a nivel sanitario el país para hacer frente a las competiciones deportivas, si podrán empezar en fecha, si el tema de desplazamientos, asistencia de público a pabellones, como comentabas, a nivel de competiciones europeas todavía más incierto, ¿no? Porque cada país puede ir a un ritmo diferente. Entonces eso complica todavía más estas situaciones de calendario y yo creo que eso también incrementa el recelo, ¿no?, de la CB a poder ampliar equipos, calendario en una situación tan complicada, ¿no?, y tan incierta. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate si es complicado ahora esta situación que hasta desde una perspectiva laboral. Pensad qué pasaría con los contratos, qué va a pasar con los contratos de los jugadores si se extiende esto hasta julio, cuando tenían contrato hasta el 30 de junio. Pues habrá interpretaciones. Uno dirá, no, tienen contrato por la temporada. Entonces la temporada, como se acaba en julio, tienen que respetar. Y otro dirá, no, mire, porque los contratos tienen una fecha y se acaban el 30 de junio y todos los contratos normalmente se redactan así. ¿Qué haces con los jugadores? ¿Les pagas, no les pagas? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Les han pagado la totalidad del salario o no? ¿Han estado en ERTE? ¿Han trabajado o no han trabajado? ¿Qué clubes se cogieron a ERTES? ¿Se han suspendido los contratos? Es que todo esto ha sido una circunstancia tan sobrevenida y tan inesperada que ante situaciones complejas, pues tiene que haber soluciones complejas. Yo creo que esta es una de ellas, este momento en el que estamos viviendo. Es histórico y lo contaremos a nuestros nietos, si Dios quiere. Pero es verdad que la solución que se atisba no va a ser sencilla, en ningún caso. Y la Euroliga, fijaros la paradoja. ¿Cómo puedes tener un pie, por decirlo de alguna manera, en cada barco? ¿Cómo puedes estar peleando por un sponsor fuerte para esta competición y también fuerte para esta otra? Porque recibes ingresos de ambas. ¿Qué pierna potencias más? ¿La izquierda o la derecha? ¿Qué derechos televisivos le das más prioridad? ¿A cuál le dices que prefieres jugar el fin de semana porque hay una audiencia mayor o a cuál le dices que sigues jugando los martes y jueves a las 8 de la tarde, cuando tienes menos audiencia? Fijaros la paradoja de este tema, ¿no? Tener un pie en dos barcos distintos es muy complicado. Querer a dos mujeres, como la canción esa del Pie Gala, ¿no? De Bebo Valdés. ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Pues esto pasa en el baloncesto. Entonces, encontrar soluciones para esto es ciertamente complejo. Hoy el espectro del panorama del baloncesto a nivel europeo, ¿no? Ya no digo a nivel federativo, español y otros problemas que puede haber, es realmente complejo y no es fácil de solucionar, desde luego. Miguel, si me permitís, Sí. otra pregunta. No sé si se os ha ocurrido o habéis pensado en ello. Ante el abandono que está sufriendo las ligas Leporo o Le Plata, digo abandono porque, en fin, es que ver que la Leporo ahora mismo está pendiente de ya veremos cuántos equipos seremos, ya veremos cómo vamos a jugar, porque la Leporo esperando no solo a la resolución, sino también si Murcia y Girona e incluso Tizona pueden subir, entonces están esperando a ver si serán 16, 17, 18, 19, 20 o incluso podrían ser 21 en este aspecto, ¿no? Yo me parece que no tiene ningún poder, no tenemos, la Leporo está totalmente abandonada, no podemos ver los partidos. Bueno, ante tal abandono, ¿se podría plantear o cómo se podría plantear a la ACB que absorbiera la competición de la Leporo y que pasara a ser un poquito como la Liga Adelante en el fútbol, por ejemplo? Y de esta manera, pues tener un poquito más, no sé, de visión y que gestionara las dos competiciones. ¿Se podría plantear esto de alguna manera o tenemos que seguir siendo los gran olvidados del baloncesto? Fíjate lo que planteas. Si cuesta transformarse en SAD a los clubes que ascienden, ahora piensa en 20 equipos que les exiges un capital mínimo para transformarse en SAD, para participar en una competición profesional y que tienen que hacer el desembolso pertinente con todo lo que eso conlleva. En balonmano, por ejemplo, no son SAD, sino es liga profesional, entendedme bien, a efectos deportivos. Por la ley del 90 solo son ligas profesionales la primera y segunda división de fútbol y la ACB.
El resto de ligas son amateurs, desde el punto de vista, insisto, deportivo. Desde el punto de vista laboral, no. Yo estoy harto de ganar pleitos contra equipos de categorías inferiores, de Le Plata, de Le Boro, en fútbol de ligas de tercera división, en los que ni siquiera se cotiza por esos jugadores porque se entiende que no son profesionales desde una perspectiva deportiva, y la realidad es otra. Cumplen los requisitos de la laboralidad, que son agilidad, dependencia, remuneración y voluntariedad, y se dan en todas esas relaciones laborales de esos jugadores. Bueno, pues hay unas ligas que yo les llamo pseudo profesionales en nuestro país, que por ejemplo en Estados Unidos no existen. ¿Es bueno nuestro sistema? ¿Es bueno que tengan equipo todas las ciudades de nuestro país? Que en Galicia pues tenga equipo, con todo el respeto, Marín o Villagarcía, Ferrol, Orense, Lugo, Coruña, tengan todos equipo para jugar una competición profesional. O lo pongo para no herir sensibilidades, en fútbol. Tiene que tener todo el mundo equipo, la Illa de Arousa, con un equipo profesional, un municipio de 5.000 habitantes. Y esas ligas pseudo profesionales que están con muchos jugadores que están teniendo un ingresillo extra, etcétera, pues en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos tú vas a la universidad y se potencia el deporte universitario. Y además te dan una formación con una beca y tú sales con una carrera. Y el que no se va a la Liga NBA o a la otra de desarrollo, que es una liga menor, que va muy poca gente, pues se pone a producir en otro sector de la actividad en la vida ordinaria. Y el que no esté en la liga profesional está produciendo en otro ámbito. Y no tiene que tener cada uno, cada ciudad, su equipo en la liga más alta posible, generando una deuda a la Seguridad Social o Hacienda que luego arrastran, porque es así, es una realidad que es lo que está sucediendo. Entonces es un tema ciertamente complejo. Y esa liga, esa estructura pseudo profesional, la integras en la profesional cuando hay unos intereses económicos relevantes, cuando los derechos televisivos son los que son y el reparto, si son más a repartir la tarta, pues tocará menos. Intereses a los clubes de arriba. Os planteo yo una pregunta, ya que somos gallegos muchos de nosotros, os lo hago la inversa. ¿Tiene que preocuparse un club profesional de la cantera? ¿O debe ser la formación parte y una obligación de las federaciones? Porque es mandato constitucional. El artículo 43 no es un mandato, pero sí que recoge que se preocuparán del fomento del deporte. Esa palabra fomento del deporte le atribuye esa competencia a las comunidades autónomas. En el artículo 148 de la Constitución no se la reserva al Estado como competencia exclusiva, lo cual generó conflictos y permite que haya 17 leyes autonómicas del deporte, además de la ley estatal. Pues esa competencia de formación, de fomento del deporte, ¿quién se la tiene que atribuir? ¿El Real Madrid y el Barça o las federaciones españolas a través de ayudas públicas? Y como eso, el deporte femenino. Tiene que preocuparse un equipo que tiene que generar recursos económicos y que participa de un negocio, de una liga profesional, de esos otros aspectos del deporte. Pues estos pulsos, estos debates, que no tienen una solución clara, que no hay un sistema claro, en nuestro país es un modelo y en otros hay otros modelos. ¿Es el mejor el nuestro? Pues a mí me genera dudas. Lo que os decía antes, a mí ese deporte pseudo profesional, que como le llamo yo, a esas ligas menores, tercera, segunda B en fútbol, Le Plata, pues tienen que existir, pues no sé a qué precio, con qué coste. Me genera muchas dudas, francamente, porque a lo mejor hay que enfocarlas de otra manera y hacerlo de una perspectiva estrictamente amateur. Y esos clubes que tú hablas, perdón, o esa poca atención que parece que se presta hacia el Eboro, pues yo creo que la federación, su principal interés es la selección española y su principal fuente de recursos. Y después organiza esta competición que también exige unos requisitos mucho menos gravosos que participar en la ACB, pues tendrá que potenciar esa, preocuparse de potenciarla. Yo creo que la Leboro hoy es muy atractiva. A mí me encanta ver partidos de Leboro, el Breogán este año tiene un buen equipo, Coruña también. Hablo de los de Galicia, y perdona que no conozco casi a los de fuera. Es muy atractiva para los que lo seguimos, pero no es tan atractiva, y estaréis de acuerdo. Yo hablo con gente de baloncesto que no tiene interés por los equipos del Aleporo, que son del Barça, son del Madrid o lo que sea, y realmente no se enteran de ningún resultado del Aleporo y no siguen ningún partido ni siguen nada. Entonces, ¿quién tiene que sostener ese sistema? ¿Las subvenciones públicas? ¿O tienen que buscarse generar recursos esos equipos para autofinanciarse y poder competir? ¿O por qué se sostiene esa liga si realmente no tiene atractivo? Y esto es así. Y yo, perdonadme que os hable ahora, estoy llevando un tema jurídico-deportivo ya trascendido en los medios, no revelo nada nuevo, de un arquero
olímpico de tiro con arco, de olímpico. Pues es un deporte tan minoritario que no importa a nadie. Esa noticia ocupa una parte mínima de los periódicos deportivos. Pues habrá que buscar las fórmulas de hacer atractivo el producto. En Estados Unidos el fútbol femenino tiene un seguimiento tremendo. La WNBA de mujeres no coincide con la NBA de hombres y compiten en verano. Se han buscado su espacio, su calendario. Y llena pabellones la WNBA. Y la han hecho atractiva. Pues a lo mejor habrá que bajar el aro para las mujeres, o un balón más pequeño, ya lo hay. Acercar la línea de 3. Pues buscar fórmulas que hagan atractiva la competición. La LEB Oro. Pues a lo mejor tiene que erradicarse. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo de deporte minoritario, el fútbol sala. Se ha buscado sitios muy pequeños para competir. Ciudades Astorga tiene un equipo de fútbol sala. No digo ahora de memoria, pero se han buscado públicos muy fieles de ciudades pequeñas que atraen a ese deporte. Pues en Coruña, el Leima, pobres, pues compite con el Deportivo de La Coruña. Pues es complicado. Probablemente tú tendrías más seguimiento en Ferrol o en una ciudad más pequeña, por ponerte un ejemplo, en Betanzos, que conozco la provincia. Pues no lo sé. Quiero decirte que habría que buscar fórmulas y abre un melón tremendo de cómo habría que hacer atractivas esas ligas, quién es el responsable de hacerlas y cómo deberían de financiarse. Si generando sus propios recursos con ayudas públicas, pues habrá discusiones. Cuando conseguimos la plaza con el Coren Orense, con el Orense, tenía un color político el ayuntamiento y apoyaba al equipo y iba a jugar el Orense. Cuando cambia, hubo unas elecciones municipales y cambia al año siguiente, por el equipo de gobierno del ayuntamiento, se dijo no, se presta ayuda a una entidad mercantil como es una sociedad anónima deportiva. ¿Que hicieron lo correcto o no? ¿Ponía el baloncesto a Orense en el mapa o no? Pues Orense tiene su industria textil, tiene otras cosas. Pues se entran ya tantos elementos en juego que es muy difícil dar una solución. Y perdonar, yo me enrollo un montón. Oye, cortadme cuando veáis, que me pongo a hablar. Yo quería comentar una de las cosas que precisamente potencia, ha subido el nivel de la LEB en los últimos años, ha sido el que los ascensos hayan sido reales, ¿no? Eso es una cosa que es, a lo mejor es de lo poco que puede hacer la ACB por la LEB, ¿no? El que cuando ha vuelto a ser los ascensos más o menos normalizados, ha subido la competitividad, tanto en la LEB por subir como en la ACB por no bajar. Entonces, ese es uno de los factores que ayuda, ¿no? Y ver a la ACB siempre intentando cerrar ese grifo de alguna forma, pues los que seguimos la LEB Oro, pues nos duele porque es quizás lo que más aliciente crea a la liga, ¿no? Lo que más la estaba haciendo crecer estos años. De acuerdo contigo al 100%. Desembarcó una empresa americana importante con una cantidad de dinero importante para hacer una liga cerrada. E incluso se hablaba de una NBA europea o la propia Euroliga cerrada. Y en la idiosincrasia, por lo menos en España, del morbo del ascenso y el descenso, vieron que era un incentivador de atención del público, de los medios de comunicación y en definitiva de los sponsors y en definitiva de dinero. Entonces yo te doy la razón. El tema de ascenso y descenso yo creo que no puede caber aquí una liga cerrada, no la concibo. Incluso, perdonad, y me salen anécdotas, yo fui juez único 8 años de la ACT, se parece el nombre a la ACB, que es la Asociación de Clubes de Traineras. Es una liga estrictamente privada, que la juegan solo 4 comunidades del Cantábrico: Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Se autorregulan, se autofinancian, es privada, no depende de la federación. Yo era el juez único y de encima, jerárquicamente, las decisiones que yo hacía o dictaba, que incluso una de ellas fue tan grave como expulsar al astillero, que había una tradición tremenda de remo en ese pueblo de Cantabria, pues tuve que expulsarlo porque no pasaron unos controles de dopaje, etcétera y tal. Pues se recurría ante un árbitro y todos aceptaban que ese árbitro resolvía en última instancia y cerraba la vía jurisdiccional, que por el artículo 24 de la Constitución hay la tutela judicial efectiva y todo el mundo tiene derecho a acudir en defensa de sus intereses a la justicia ordinaria. Bueno, pues todos asumieron y aceptaron que no se recurre. Pues esa CT privada entendieron que tenían que permitir que algunos equipos podían ascender y otros podían descender, para darle sentido a la competición, para que cada bandera tuviese sentido, cada regata que se disputaba el fin de semana. Sin descensos, vieron que no tenía sentido. Por eso coincide con tu argumentación sobre los ascensos y descensos, que en nuestro país todos hemos vivido y conocemos
así la competición y además la disfrutamos de esa manera. Nos va el morbo por lo que sea. Bueno, no sé si a alguno le queda alguna pregunta más. Yo solo un matiz. Mira que tengo ganas de... tú antes hablabas del escenario que se podían encontrar los grandes clubes españoles en caso de abandonar la ACB, ¿no? Y de ir solo o de cifrar toda su temporada a una sola competición. Bueno, sabemos que entre FIBA y Euroliga no siempre, digamos, las cosas van del todo bien. ¿Podría llegar un momento en que la FIBA de alguna forma, como pasó, antes recordabas Fernando Martín, me acordaba también de Oscar Smith Becerra, que nunca quiso ir a la NBA para no dejar de jugar en la selección de Brasil? Bueno, pues que la FIBA a los clubes que dejen de jugar competiciones nacionales o competiciones auspiciadas por la propia FIBA les impida jugar con su selección. Pues puede pasar, pero vuelvo a repetirte, Paco, esto, y tenemos que entenderlo, son pulsos. Pulsos en el ámbito del deporte, que se dan en muchos aspectos que vosotros en la práctica veréis. Pero ese pulso de entidades de derecho privado, de ámbito internacional, ¿quién tutela al Comité Olímpico Internacional? Que está su sede en Suiza. Es una entidad de derecho privado, una asociación suiza. ¿Quién tutela a la FIFA? ¿Quién tutela a la FIBA, que trasciende incluso hasta el ámbito comunitario europeo? La sentencia Bosman en su día tuvo efectos en Europa. Pero más allá, ¿quién tutela a esas grandes organizaciones? Pero te pongo un ejemplo. Ojo, que esas organizaciones van a tener y están teniendo ya competidores. La FIBA, que era el máximo organismo de ámbito en el baloncesto a nivel mundial, ojo que ya empieza a haber pulsos con NBA, por supuesto, con Euroliga ahora, pero ha pasado en automovilismo. En automovilismo, la Federación Internacional de Automovilismo, ¿quién habla de ella? La Fórmula 1 se la comió con patatas. Y perdonar la expresión y el grafismo. Y lo mismo pasó en boxeo. Se reunifican 4 títulos distintos porque cada uno inventa su título mundial de peso no sé qué. Y al final no sabes qué cinturón lleva ni qué ha ganado un boxeador. Y pasó en ajedrez, cuando Kasparov se enfrentó al régimen ruso, que era Karpov el dogmático. Y Kasparov, pues inventaron otro título en ajedrez. Bueno, pues esos pulsos en el deporte se dan permanentemente. Y ahora en el baloncesto se está viviendo esa realidad. Ahora la FIBA, que era un poder sobre el baloncesto a nivel global, pues está cada vez perdiendo más peso y más fuerza. ¿Qué pasará? Pues yo creo que tenderá a privatizarse y que pasará que las selecciones, salvo en Juegos Olímpicos o en eventos muy importantes, el Campeonato del Mundo a lo mejor, pues irán perdiendo fuerza y la jugarán equipos B de cada país. Y lo aceptaremos todos y serán unas competiciones de menos trascendencia. Bueno, pues en esos pulsos veremos quién gana. Y lo triste es que al final quieren imponer cada uno su fuerza, pues justo eso, imponiendo la fuerza, no la lógica ni el derecho. Y en ese pulso, pues nunca gana a veces el mejor o el más justo. Y ejemplos tenemos un montón y no me quiero extender. Pero ¿no crees que Oye, eso muchísimas gracias. Perdón. No, digo que no crees que esos pulsos perjudican al deporte, porque por ejemplo hablabas del boxeo y el boxeo ya están pensando en volver a unificar cinturones porque se está perdiendo mucho el interés. Pues sí, hombre, como todo. También hace que se hable de ello. Las polémicas a veces vienen bien y a veces no vienen bien. Yo recuerdo la etapa que mencionabais antes en el Atlético de Madrid, un compañero de alguno de vosotros de prensa muy importante de este país me dijo, mira, no nos interesa las corbatas, ni nos interesa hablar de los reglamentos, nos interesa hablar de lo del día a día. Y la gente en este país, todos somos conscientes, lo que más se lee en nuestro país es el marca y el as. El marca con mucha diferencia sobre cualquier otro medio generalista. Y lo que más se escucha en nuestro país son los programas deportivos. Y lo que más se consume es el deporte. Es un consumo efímero, sencillo, no te exige un esfuerzo grande ver un partido de fútbol, de baloncesto. Además, hay un tema de pasiones que entra en juego también en el deporte, que precioso. Bueno, pues esto es lo que para mí es el deporte y la esencia del deporte. Pero es verdad que cada vez hay intereses mayores. Y hoy en día, con esta sociedad globalizada y con los medios de comunicación, esa química de deporte con medios de comunicación, eso ha sido la bomba del siglo XX, la bomba. Y eso ha hecho que fijaros, el poder de atracción que tiene el deporte. En cuarentena, creo que casi echábamos de menos más la liga o la competición que la caña con los amigos. Y esa química del deporte, esa pasión,
pongo un ejemplo y acabo, que me enrollo mucho. Fijaros lo que ha conseguido el deporte, que no lo ha conseguido ni una moneda ni una bandera. Si yo os pregunto, ¿sentís europeos? Diréis, pues sí, yo me he nacido en un país europeo de ámbito comunitario y sí, pues creo que soy europeo, pero no me identifico como tal en contraposición de nadie. Bueno, pues si os hablo de la Ryder Cup de golf y digo, ¿con quién vas? ¿Con Estados Unidos o con Europa? Me diréis todos, coño, con Europa. Y cuando está además un español, pues todavía más. Pues eso lo ha conseguido el deporte. Esa pertenencia tribal, formar parte de un colectivo, lo consigue esa pasión por el deporte. Y el euro no lo consiguió. Inglaterra, el Reino Unido siguió con la libra, la bandera, pues nadie sabe si tiene 12 estrellas o 16, y al final lo consigue algo como el deporte. Pues el deporte en su esencia, a mí me encanta y soy un apasionado y me pasaría horas y me he encontrado muy a gusto con vosotros porque sois gente del deporte. Pero bueno, me enrollo de más, perdonad. Pero de lo que decías tú, la polémica, yo creo que no conviene, no ayuda. Pero al final también tienes que defender cada uno de sus derechos. Y yo ahora mismo tengo que ir a un juzgado a defender los derechos de un arquero porque la federación defiende otro criterio. Bueno, pues ojalá me den la razón, pero bueno, lo dirimirá un juez que a mí me encantaría y le ofrecía a la federación que fuese una mediación deportiva y la rechazaron. Pues me hubiese gustado que fuese en el ámbito del deporte. Yo estoy en el Tribunal de Arbitraje del Comité Olímpico Español, soy mediador, creo en esas fórmulas de solución extrajudiciales y me encantaría que se hubiese resuelto de esa manera. Pues lo va a resolver un juez que antes que nosotros va a tener un juez de un juicio de arrendamientos o de venta de ruedas. Pues tendrá que resolver un tema de un arquero olímpico y me entristece, lo digo con franqueza. Pero en fin, es la vida, el pan nuestro de cada día. Oye, que me tienen que avisar de que llevamos ya, bueno, pues un rato largo, porque yo para esto soy muy malo, Miguel. Seguiría escuchándote durante mucho tiempo. Ha sido una auténtica clase magistral. Creo que todos hemos asistido con tremendo interés a todo lo que nos has explicado con absoluta claridad. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo, para ti seguro que muy valioso. Al revés, hombre, gracias a vosotros. Yo aprendo cada día y estudio cada día y escuchándoos me hacéis pensar en muchas cosas. Yo creo que se trata de eso y hoy me he encontrado muy cómodo porque hablo con gente del deporte y quizá por eso a lo mejor hasta me he soltado de más. De verdad que muchas gracias y a vuestra disposición. Y suerte a Guipúzcoa y a Valladolid. Ojalá nos veamos en ACB el año que viene. Bueno, ya veremos si al final no te ves implicado con alguna de las partes, que no me extrañaría nada. Un saludo, Miguel, y muchas gracias. A todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. A todos.